Estamos transmitiendo a partir de este momento. Bueno, buenas tardes a todo el público que está participando en esta aula abierta en la seccional del Oriente de la Universidad de Antioquia. Hoy está con nosotros en esta segunda sesión el director académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAS, el doctor Stefan Peters. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Gießen y estudió Ciencia Política en la Universidad de Marburg y en la Universidad de Marburg en Alemania y en la Universidad Complutense de Madrid. Él está a cargo de la dirección de este instituto que ha sido tan importante durante estos años iniciales de desarrollo del acuerdo final de paz. El instituto ha acompañado todo este proceso, el Instituto CAPAS, y desarrollan un trabajo de investigación y cultural alrededor de distintos temas relacionados con el proceso de paz. Yo los dejo entonces con el doctor Stefan Peters y le agradezco mucho que haya aceptado en esta segunda versión del aula abierta venir acá a estas pantallas a presentar su conferencia. Gracias, profesor Peters. Muchísimas gracias por esas palabras, también por la invitación, por estar con ustedes, aunque sea a través de la pantalla, pero bueno, es la situación actual y también quizá tiene algunas ventajas de llegar a personas que no necesariamente podría ir a una conferencia presencial. Yo quisiera hoy hablar o compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de la memoria y la importancia de la memoria para la construcción de paz, especialmente en Colombia, pero quizá también pensando un poco en otros casos y discutiendo un poco al nivel teórico conceptual. Quizás si me pueden confirmar que están ahorita viendo la presentación. Sí, está bien. Ok, buenísimo. Bueno, entonces quisiera empezar con esa idea de memoria y construcción de paz. Entonces, en primer lugar, creo que podemos decir que hay dentro de los estudios de paz, dentro de los debates académicos de paz, sigue habiendo un consenso relativamente amplio que dice que para construir paz, para construir sociedad, es importante afrontar el pasado. Es importante entonces también hacer ese esfuerzo de la memoria. Y eso es algo como muchas veces estamos pensando, y con mucha razón estamos pensando cuando hablamos de temas de memoria, de libros de texto, de quizá también de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica o diferentes otros centros de memoria, también de la Comisión de Verdad. Pero sí, eso todo es una parte de la memoria, pero creo que tenemos en la cotidianidad, si pensamos un poco más al respecto, tenemos muchísimos espacios donde podemos decir que eso tiene que ver con memoria. Yo en Colombia estoy impresionado con la cantidad de iniciativas que hay que son importantes por la memoria. Incluso me atrevo a decir que en Colombia es un país de memoria. Eso ya tiene como un cierto o muchos antecedentes, como ese famoso libro La violencia en Colombia, que ya hace 6 décadas más o menos
se publicó con Orlando Falsborda y otros como autores, que allí ya es como un documento histórico que ya forma parte también de la memoria del país. También podemos hablar sobre diferentes museos de memoria, o sea, eso, la representación del pasado a través de museos, como algunos muy conocidos, por ejemplo en Medellín, pero también muchos que a lo mejor no se conocen a nivel nacional, que son museos locales, que son quizá también ni siquiera museos, sino archivos, o sea, esa cantidad de riqueza que tenemos en los archivos, que también puede por lo menos potencialmente formar parte de la memoria. Tenemos ese libro muy importante que ahí está, el Basta Ya, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero también exposiciones como de Jesús Abad Colorado, como, representaciones artísticas, y algo que creo que también es importante señalar es lo que podríamos decir que viene de la cultura popular. Pueden ser telenovelas como esa que allí puse en mi presentación, pueden ser otras representaciones, puede ser música. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que tenemos muchísimos espacios, muchísimos momentos de memoria en la cotidianidad. Y al mismo tiempo, yo sí digo que en Colombia hay muchísima memoria, pero también al mismo tiempo quisiera resaltar que todavía falta mucho para seguir trabajando en términos de memoria. Cuando hablamos de memoria, podemos, por razones analíticas, distinguir entre una memoria individual, que por cierto es muy discutido si realmente hay una memoria individual, si nosotros como seres humanos podemos recordar, podemos ejercer memoria, digamos, de una forma muy individual, porque siempre también necesitamos el idioma, la expresión, y eso ya es como un acto social. Pero, digamos, si queremos distinguir entre una memoria más individual, una más social, de grupos sociales, que pueden ser familias, que pueden ser grupos de amigos, grupos de estudiantes, o sea, los pares de una persona. Y lo que generalmente nos interesa es el tema de la memoria colectiva, o sea, la memoria colectiva de un colectivo, como muchas veces hablamos de un Estado-nación, podemos también hablar de otras entidades, y también hoy me voy a centrar más en esa memoria colectiva, pero para quizá hacer un poco más claro por qué esa diferencia o distinción entre memoria social y memoria colectiva puede ser importante, les quisiera compartir un ejemplo de una investigación de unos colegas de Alemania que se hizo ya hace casi 20 años y que, cuyo resultado fue la publicación de un libro que se llama, que también está en español, que se llama Abuelo no era nazi. Y allí es, por supuesto, el tema de la memoria de la época del nacionalsocialismo en Alemania. Y allí los investigadores que hicieron preguntaron a la generación de los nietos qué saben sobre la historia alemana, y allí se sabe que en la memoria colectiva hay mucho conocimiento sobre esa época del nacionalsocialismo. O sea, no es que niegan que esas personas que participaban en la investigación, que negaban los crímenes cometidos por los alemanes, todo lo contrario, pero eso, digamos, podemos decir es la memoria colectiva, pero después viene la memoria social. ¿Qué hizo el abuelo de usted? Y entonces los investigadores tienen un resultado muy llamativo, creo, porque dicen que gran parte de esas personas de la generación de los nietos dice, sí, los alemanes cometieron muchas atrocidades, pero mi abuelo no. Mi abuelo era uno de los pocos buenos. Y entonces los autores de ese estudio concluyen, si lo que está en la memoria social fuese verdad, entonces la Alemania nazi hubiera tenido mucho más resistencia que realmente hubo. Entonces allí creo que también, para hacer claro esa diferencia entre lo que es la memoria social y lo que es la memoria colectiva.
Después, creo que todos estamos muy felices que el lunes es feriado en Colombia, entonces tenemos un fin de semana largo, pero eso es nuevamente para decir que tenemos muchos temas de memoria y también allí les traje algunas fotos que vi donde vemos que tenemos acontecimiento, quizá no, una parte de la historia de América Latina, pero claramente muy diferentes interpretaciones de esos hechos que ocurrieron. Según lo que yo entiendo, en Colombia el 12 de octubre es el Día de la Raza y Hispanidad. Allí vemos también esa pancarta de 1947 de Argentina, de la Argentina peronista, donde también está muy en esa línea del Día de la Raza o Hispanidad. Después ya vemos que en algunas de las representaciones más actuales se sigue con ese nombre, pero ya como una interpretación mucho más multicultural, si se quiere. Y después, pero en la parte de la derecha, también cuestionamientos, a mi juicio muy válidos, de nombrar ese día así. Y entonces también estuve como mirando cuáles son los diferentes nombres que hoy en día se da el 12 de octubre, y sabemos que hay como muy, muy diferentes formas. O sea, realmente ahí vemos cómo está también qué tipo de controversias hay en la memoria sobre, en ese caso, la llegada de los españoles y la conquista, pero también las resistencias que hubo. Sigue el tema como el Día de la Hispanidad. En Chile entiendo que es el Día del Encuentro de los Mundos. Allí, por supuesto, surgen las preguntas: ¿qué tipo de encuentro había? En Argentina, según lo que yo veo, es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y ya que tenemos ahí el pibe Valderrama, y me imagino que más que uno de ustedes más tarde va a mirar un partido de fútbol, entre otros en Venezuela, pero también en Nicaragua, y también, según lo que me dijo hace unos minutos Wikipedia, también en la comunidad en Navarra de España, se llama Día de la Resistencia Indígena. ¿Qué quiero decir con ese anécdotas quizás no, pero con ese caso específico? Si hablamos de memoria, siempre tenemos como controversias sobre cómo interpretar ciertos acontecimientos, ciertos procesos históricos. Y eso si hay controversia, entonces hay posiciones distintas, y por eso podemos hablar de memoria en plural. O sea, son memorias, hay como diferentes memorias del pasado. Y esos siempre también son parciales y por lo tanto selectivas. O sea, algunos sí hacen, se toma algunas partes de todos esos acontecimientos, de todos esos procesos, también por razones ya prácticos, hasta biológicos, que no podemos recordar todo y tenemos que seleccionar. Y también en una narración uno siempre tiene que seleccionar. Pero lo que también quiero señalar es que las memorias siempre son dinámicas y por lo tanto precarias. O sea, lo que hace 50 años era la forma como se conmemoraba el 12 de octubre, seguramente hoy ha cambiado. Y eso, por un lado, por, digamos, cambios históricos, pero por otro lado también puede cambiar por ejemplo, por cambios de gobierno que dicen que hacen más énfasis, por ejemplo, en temas descoloniales o en otros puntos. Y eso es cierto para el 12 de octubre, pero por supuesto también es cierto para muchos otros temas que nos pueden interesar cuando hablamos de memoria. Entonces podemos decir que hay batallas por la memoria. Y quizá no tanto con respecto al 12 de octubre, pero sí con respecto al conflicto armado interno en Colombia. Creo que estamos en medio de una de esas batallas por la memoria.
cómo vamos a conmemorar, o sea, cómo vamos a interpretar todo lo que ha pasado. Creo que tenemos entonces, y eso ya a nivel mucho más general, generalmente en las sociedades tenemos algunas memorias que son hegemónicas y hay otros que controvierten esas memorias hegemónicas, o sea, tienen otras interpretaciones del pasado, y en esas batallas también todos esos diferentes posiciones, interpretaciones del pasado, sí se enfrentan y buscan convertirse en la memoria hegemónica. También podemos decir que en los procesos de memoria generalmente hay como diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de la reivindicación, o sea, algo que no se ha conmemorado, o por lo menos no en esas formas, ahora se reivindica tener eso en cuenta. Por ejemplo, podría ser que tenemos que hablar sobre los mal llamados falsos positivos, tenemos que hablar sobre quizá también otros acontecimientos, los secuestros o lo que sea. Entonces, todas esas reivindicaciones hay al inicio y en algún momento eso es algo que la sociedad puede llegar por lo menos a una conclusión, decir, sí, eso es algo que tenemos que tener dentro de la memoria colectiva, y entonces viene la segunda etapa, que es la etapa de la pedagogía, o sea, que eso también llegue a grandes grupos sociales justamente en esa forma. Y por supuesto, allí también puede haber nuevos conflictos sobre la forma cómo conmemorar, cómo interpretar la historia. Y lo último que también quisiera, como de forma introductoria, señalar sobre el tema de la memoria, es que la memoria sí, por supuesto, tiene mucho que ver con el pasado, pero yo me atrevo a decir que por lo menos lo mismo también es tan importante el pasado cuando hablamos de la memoria como el presente, y también tiene esa idea de llegar hacia un futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en primer lugar, el pasado, por supuesto, si hablamos de memoria, hablamos de acontecimientos, de procesos que están en el pasado, que ya generalmente podemos decir que ya han terminado, aunque por supuesto puede haber y suele haber legados de eso. Pero la forma, cuando nos preguntamos sobre los conflictos, sobre las batallas por la memoria, eso tiene mucho que ver con el presente. O sea, ¿cuáles son los grupos políticos, las fuerzas políticas que hoy en día tienen importancia y pueden dar esas batallas, esos conflictos por la memoria? Pero allí no es solamente con el presente, sino también tiene mucho que ver con el futuro. ¿Qué sociedad queremos? ¿Por qué conmemorar? Bueno, para que eso no vuelva a ocurrir, por ejemplo. Entonces, allí tenemos el horizonte del futuro. Y allí me parece muy útil esa representación del engranaje entre el pasado, el futuro y el presente, porque podemos decir si cambia algo en el pasado. O sea, no es que cambie, pero puede ser que a través de nuevos documentos, de nuevos archivos, de nuevos testimonios, como por ejemplo en el caso del asesinato de Álvaro Gómez, entonces ha cambiado algo y entonces tenemos nuevos insumos para hablar hoy sobre cómo vamos a conmemorar el pasado. Pero lo mismo pasa si en el presente cambia algo, si cambian las relaciones de fuerzas, si hay cambios, por ejemplo, de gobierno, y no solamente del gobierno, sino también de la posición política en un gobierno, puede ser que eso tenga su repercusión en la forma como se interpreta el pasado. Podríamos allí, por supuesto, mencionar el tema del Centro Nacional de Memoria Histórica, que hoy seguramente tiene otra idea cómo conmemorar el pasado, como era hace como 3, 4 años. Y también mirando
el futuro, si nosotros pensamos o sea, si la idea que nosotros tenemos sobre el futuro cambia, eso también tendrá sus repercusiones sobre el presente y el pasado, o sea, y la interpretación del pasado. Eso es como una primera parte de lo que quería compartir con ustedes. Ahora viene un segundo punto, y eso es todo eso lo que hasta ese momento he compartido con ustedes, parte de la idea que sí tenemos que trabajar en la memoria, tenemos que hacer esos ejercicios de memoria, y con esa frase que seguramente más que una vez han escuchado: el que no conoce su memoria está condenado a repetirlo. Sin embargo, y eso es como sigue siendo el gran consenso, o consenso no es, creo que los consensos no los hay, pero es una posición muy fuerte dentro de los debates sobre la memoria. Sin embargo, desde algunos años hay, como desde diferentes posiciones académicas, teóricas y también políticas, más interés en el olvido. Podemos incluso decir que hay una cierta coyuntura del olvido en los estudios de memoria. Hay como diferentes autores, quizá más conocido en los debates sobre la memoria es David Reeve, que con su libro Contra la Memoria, y después creo que todavía no está en español, pero puede ser que me equivoco, a favor del olvido, en Praise of Forgetting, tuvo un eco bastante importante, no solamente en los debates académicos, sino también en las páginas culturales de los periódicos del mundo. Y básicamente lo que él dice es eso de que la memoria necesariamente es bueno para, por ejemplo, para la no repetición. Él lo pone en duda. Él dice, no, puede ser que a través de la memoria y todas las batallas por la memoria hay más y más conflictos y nunca vamos a llegar a sanar el pasado. Siempre se abren las heridas y eso dice que allí tenemos como problemas y más bien aumenta los conflictos, y entonces eso es como el argumento que tiene David Reeve, por lo cual él argumenta en contra de la memoria. Y entonces allí voy a saltar algunas cosas. A mí me parece esas posiciones un poco como me acordaba de una forma más de la cultura popular, ese famoso reggaetón, si no me acuerdo, no pasó. O sea, eso es un poco ahí detrás, de una forma, por supuesto, mucho más banalizada, de la posición de David Reeve. Y eso a mí me parece relativamente problemático y quisiera entrar en debate por lo cual eso podría ser problemático. Pero para eso también necesitaríamos hablar sobre el tema de lo que junto con un colega, Patrick Eser, nosotros llamamos la no memoria. Otros también se refieren a temas similares como las memorias subterráneas, o sea, que están por debajo de la superficie y entonces no están visibles, que son memorias escondidas. O sea, no, lo que tenemos allí en común con esos autores es que no queremos decir que esas memorias no existan, pero sí que de alguna manera están en el olvido o en el silencio, o incluso podríamos hablar de exclusiones de la memoria. Y o sea, eso del olvido a mí siempre me parece que no es tanto un olvido. O sea, puede ser un olvido en la memoria colectiva de un país, de un Estado-nación, pero seguramente no para las personas que, por ejemplo, han sufrido hechos victimizantes, o incluso los que han los responsables de esos hechos victimizantes. Pero por eso creo que más que un olvido, más bien son silencios. Y entonces podemos distinguir entre diferentes silencios. Hay un silencio de las víctimas.
Y creo que eso es importante señalar, que no hay, no se puede forzar a las víctimas a, por ejemplo, dar testimonios, a hablar. Hay a lo mejor buenas razones por las cuales ellos prefieren mantener silencio. Puede ser por temor a revictimizaciones, lo que lamentablemente conocemos en muchos procesos de justicia transicional. También puede ser por tener, o sea, porque hay como un sentido de vergüenza por los hechos sufridos. Eso lo conocemos especialmente en violencia sexual, por todo lo que hay, digamos, de tabú de hablar de eso. Y si hablamos de violencia sexual, creo que es bastante, es lo más discutido, y allí también podríamos hablar, por ejemplo, de violencia sexual contra hombres, que allí seguramente también tenemos muchos silencios, no solo, pero también. Pero también pueden ser silencios de las víctimas que prefieren no hablar, y eso es algo que lamentablemente en Colombia sabemos que eso existe. Prefieren no hablar porque saben que hay actores armados en sus comunidades o cercano a sus comunidades, y si ellos hablan, eso les pone en peligro. Entonces eso también podemos ver, o sea, no solamente por parte de las víctimas, también por parte de testigos y también por parte de victimarios, eso último, por supuesto. Tenemos el silencio de los perpetradores, que puede tener diferentes razones, pero uno también puede ser simplemente que no se quieren no quieren hablar porque eso podría tener consecuencias o jurídicas o de, digamos, que ellos prefieren que nadie sepa lo que han hecho. Eso es, creo que también algo que conocemos. Hay silencios estratégicos. Eso es algo que tenía en una lámina anterior, pero por razones de tiempo no quería entrar demasiado en eso. Son esos pactos de silencios, o algunos dicen pactos del olvido, lo que conocemos de España después del franquismo. Hubo como por mucho tiempo, justamente, y eso es un poco el argumento de David Reeve, entre los importantes fuerzas políticas acordaron de no tematizar el pasado, justamente para no abrir nuevamente las heridas. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Uruguay después de la última dictadura cívico-militar, y hasta cierto punto en Argentina en un momento post-dictadura también en algún momento, y tendríamos como diferentes otros ejemplos, o sea, esos silencios estratégicos. Sin embargo, lo que vemos es que generalmente eso puede funcionar unos años, quizá incluso unas décadas, pero en algún momento esos silencios ya no funcionan más. En España tuvimos quizás sigue existiendo un boom de la memoria, donde las nuevas generaciones preguntan, pero donde también algunos de los que han mantenido el silencio por mucho tiempo ya no quieren callarse más. Lo mismo vimos también en el Cono Sur, etcétera. O sea, allí creo que ya la parte empírica quizá nos muestra que esos silencios son muy precarios, y eso a lo mejor no va a funcionar, sino es más bien como tapar ese anhelo a hablar, a tematizar el pasado por un tiempo, pero en algún momento eso ya no va a funcionar. Tenemos unas memorias silenciadoras que hace que básicamente hay memorias que son tan fuertes que no dejen espacio para otras formas que también serían parte de la memoria del pasado. O sea, justamente pensando en el hecho que no podemos conmemorar todo, que siempre son selectivos, señala un poco en esa línea. Y hay otros silencios más estructurales de lo que Pollack llama memorias subterráneas. Y allí quisiera entrar en dos razones que podríamos decir que son más estructurales. Puede ser por razones políticas, que son memorias que contradicen las interpretaciones tanto hegemónicas como contrahegemónicas, o los desacomodan,
sea eso porque duelan esas memorias, porque den un tropezón a la coherencia de las narraciones o porque simplemente las contradigan. Y lo otro, y voy a hacer mucho más énfasis en lo que me queda de tiempo, en el tema de las desigualdades sociales. O sea, qué razones de desigualdades que hacen que ciertas memorias se queden en un silencio. Eso, allí se trata de memorias que sí existen, pero cuyas articulaciones y actores se caracterizan por la falta o escasez de presencia en espacios públicos, su poca visibilidad, su escasa capacidad de causar ruido y hacerse escuchar. Y eso por razones de desigualdades, de tener menos capital, puede ser económico, cultural, social, simbólico, para hablar allí en términos de Bourdieu. No voy a entrar en muchos detalles, pero en cuanto a la no memoria por, a mi juicio, razones políticas, o sea, que desacomodan, que incomodan las memorias hegemónicas. Quisiera, ya que soy, como soy de Alemania, entonces hablar sobre la llamada Revolución Pacífica de la caída del muro de Berlín en 1989, y hace unos días, el sábado de la semana pasada, en Alemania se festejó 30 años de la reunificación, que no es, la fecha nacional en Alemania no es la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre, porque el 9 de noviembre es una fecha muy, o sea, muy histórica en Alemania, con muchos acontecimientos muy negativos, y era como muy controvertido esa pregunta si eso podría ser fiesta nacional. La decisión fue que no, y que sería el 3 de octubre, que fue básicamente un acto más protocolario. Pero entonces, como les dije, el sábado de la semana pasada, el 3 de octubre, se conmemoró los 30 años de la reunificación de Alemania. Y allí se podría decir que sí, o sea, la caída del muro, la reunificación, es algo que ustedes saben, en Alemania, en la historia de Alemania, hay como relativamente pocas cosas donde uno podría decir que allí fue muy positivo, y quizás se podría decir que la caída del muro tiene eso, o sea, por fin tenemos algo de la historia donde podemos festejar, donde podemos, incluso el presidente de Alemania dijo que se puede ser orgulloso de eso. Y no quiero poner eso necesariamente en duda, pero algo que no se habla allí es lo que había especialmente entre la caída del muro y la reunificación, y también después de la violencia de la extrema derecha, de grupos neofascistas, neonazi. Allí hay como una novela de Peter Richter que justamente habla de eso, donde vemos que a través de la cultura, a través de esas representaciones culturales, allí se abre ese debate. Justo ayer me di cuenta que hay como un grupo de ciudadanos que se llama el grupo 2 de octubre, que justamente documenta que el 2 de octubre de 1990, o sea, la noche anterior de la reunificación, hubo en diferentes ciudades de Alemania, o sea, lo que en esa noche todavía era la RDA, de grupos neonazi que estaban ejerciendo violencia contra personas, por ejemplo, o sea, de extranjeros en la RDA, también contra grupos de izquierda como punks o algo así en la RDA. Y todo eso no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque eso incomoda la idea que eso era la gran fiesta de la democracia, y de alguna manera no entra bien en el discurso. Y para evitar malentendimientos, con eso no quiero decir que era todo, o sea, que ni siquiera o tampoco que eran como mayoritarios, no, para nada, pero creo que es una faceta de esa reunificación que también tendríamos que tener en cuenta, y que generalmente no se habla sobre eso cuando se habla sobre el proceso de reunificación en Alemania. Y allí diría que eso es no porque uno no sepa, sino porque también incomoda esa interpretación de
de la historia hegemónica que hay en Alemania. Eso lo voy a saltar para entrar en lo que me queda en el debate en la otra parte de las memorias subterráneas o de la no memoria, que es justamente el tema de las desigualdades sociales. Y creo que eso también es un punto muy importante para los debates en Colombia. En primer lugar, bueno, las desigualdades sociales, esa foto que ven ahí no es de Colombia, pero podría ser creo que algo similar vemos en diferentes partes especialmente, bueno, no, de las ciudades colombianas. Eso es Sao Paulo, pero creo que representa muy bien esas fuertes desigualdades sociales que tenemos en Colombia, pero también en otras partes de América Latina. Con Reinhard Krekel, un sociólogo alemán, podemos definir las desigualdades sociales como relaciones sociales en las cuales las posibilidades del acceso a bienes y o posiciones sociales que están relacionadas con desigualdades de poder y o posibilidades de interacción muestran limitaciones duraderas y que por lo tanto perjudican o favorecen las oportunidades de vida de individuos, grupos sociales o sociedades. ¿Qué quiero decir con eso? En primer lugar, las desigualdades sociales sí tienen mucho que ver con ingreso o con riqueza, con pertenencias, pero también tienen que ver con posiciones sociales. O sea, se pueden y se suelen materializar en términos de plata, pero no es solamente plata en primer lugar. O sea, también son posibilidades de interacción. En segundo lugar, generalmente hablamos mucho sobre la pobreza y en la academia, en las ciencias sociales, sabemos un montón sobre la situación de la pobreza, no lo suficiente, pero relativamente bien. Lo que sabemos es mucho. Y muchas veces lo que no hacemos es mirar al otro lado. O sea, ¿cómo viven las élites? ¿Quiénes son las élites? ¿Cuáles son sus formas de reproducción? De eso sabemos mucho menos. Eso creo que también es algo donde tendríamos que mirar mucho más. Y un tercer punto, también que pueden ser individuos, pero también, por supuesto, grupos sociales. Y allí podemos hablar algunos hablan de clase o estratos, eso, bueno, es otro tipo de discusión. Pero también de las llamadas nuevas desigualdades, que por supuesto no son nuevas, solo que las ciencias sociales han descubierto la importancia de esas desigualdades relativamente tarde, como es el género, como la etnicidad, como las desigualdades socioterritoriales, tanto dentro de las ciudades como entre ciudades y todo el entorno de los entornos rural o la ruralidad. Y por supuesto, allí también hago énfasis en las imbricaciones entre esas y otras desigualdades sociales, y allí pensando en el concepto de la interseccionalidad. Porque las desigualdades sociales, a mi juicio, son importantes cuando hablamos sobre Colombia y cuando hablamos también de memoria en Colombia. Bueno, ustedes seguramente saben que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. No es el campeón del mundo, pero en desigualdades sociales, pero está muy cerca. Eso es el famoso indicador o índice Gini, que mide en ese caso el ingreso, las desigualdades del ingreso, que tiene miles de problemas, pero es el índice más usado para discutir o para medir y discutir desigualdades sociales, pero también si nosotros pondríamos otros, o sea, no las desigualdades del ingreso, sino de la riqueza o de la tenencia de la tierra y muchos otros, educación, podríamos hablar. Lamentablemente en esa pandemia del coronavirus también hemos visto las fuertes desigualdades en el acceso a la salud y acceso a una salud de calidad. O sea, hay como miles aristas de esas desigualdades y lo más probable, nuevamente lamentablemente, también vemos cómo en la pandemia esas desigualdades están aumentando, incrementando fuertemente en Colombia, pero también en otras partes. Y otro punto que quisiera mencionar es
mientras que el Gini da la foto de las desigualdades sociales. Eso es otra estadística de la OCDE que muestra la falta de movilidad social. O sea, ahí básicamente se pregunta cuántas generaciones se requiere para ascender socialmente desde el decil más bajo de la población hacia un ingreso, acá son ingresos, ingreso medio, o sea, no volverse rico, sino un ingreso medio, y allí vemos, gracias a esos esfuerzos estadísticos de la OCDE, que en Colombia son 11 generaciones que según, o sea, podríamos discutir cuánto es una generación. Según la OCDE, ellos dicen que esos son 300 años. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que en Colombia las desigualdades sociales no son solamente muy altas, sino también son cimentadas. Casi no hay movilidad social ascendente. Siempre hay excepciones, sí, hay excepciones también en Colombia, pero lo que también tenemos que decir que esas excepciones son justamente eso, son muy pocos y la gran mayoría no tiene posibilidad de movilidad social ascendente. Ahora bien, eso como paréntesis para entrar al debate de la memoria. ¿Por qué eso es importante para la memoria? Bueno, justamente porque yo creo que eso, y allí eso son mucho más, hice énfasis en las desigualdades de capital económico, si se quiere, o sea, de materiales, pero también eso se refleja, por supuesto, en desigualdades de capital cultural, en sus diferentes formas, pero también en el capital social y simbólico, y eso nuevamente tiene que ver con las posibilidades de, a mi juicio, eso es la tesis que quisiera compartir con ustedes, en hacerse escuchar en el campo de la memoria, en causar ruido en el campo de la memoria. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos. Lo primero no es de Colombia, sino es de Brasil, donde tuvimos una comisión de la verdad que hablaba sobre la última dictadura cívico-militar. Y allí ellos también hablaron sobre la violencia en los barrios, pero eso casi no tuvo mucha repercusión. Y entonces también había, por supuesto, esa violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que a veces se pregunta si realmente es un buen nombre, tanto en los barrios pobres como, por ejemplo, en proyectos de desarrollo, en el caso de Brasil, en la Amazonía, pero eso no está muy fuerte en la memoria en la poca memoria que hay en Brasil sobre la última dictadura cívico-militar. Y entonces uno podría preguntarse por qué. Por un lado, porque allí son personas que generalmente no tienen o están en situación de marginalización, que si hablamos sobre las fuertes desigualdades en Brasil, seguramente están allí los que están los perjudicados, los marginalizados, por un lado, y por otro lado también, porque por supuesto sabemos que hoy en día también sigue existiendo esa violencia, tanto contra grupos, por ejemplo, indígenas, en nombre del desarrollo, pero también dentro de los barrios urbanos por parte de la policía o la famosa BOPI de Brasil. Y bueno, creo que allí es obvio que podríamos tener ciertas, o sea, con todas las diferencias, ciertas similaridades en Colombia, especialmente si pensamos en los acontecimientos tan violentos por las fuerzas públicas hace unas semanas en Bogotá y en otras partes. Y digamos allí podríamos decir que sí hay como un aspecto de desigualdad. También cuando hablamos de los desaparecidos, eso es un punto que siempre me parece importante señalar y también decir dónde están las limitaciones de lo que les voy a decir. Voy a hablar sobre los desaparecidos en Argentina y en Colombia, y no es una comparación. Hay como muchas diferencias en
entre esos dos países. Realmente lo que voy a compartir con ustedes no es para nada estrictamente una comparación, pero sin embargo creo que sirve para hacer un punto que quizá nos hace reflexionar o puede invitar a unas reflexiones y quizá también para contradecirme, por supuesto. Yo siempre me pregunto, el tema de los desaparecidos en la memoria en Argentina está muy presente, que también tiene que ver con las dinámicas de los hechos victimizantes durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, que claramente el tema de la desaparición fue como la violencia que especialmente ejerció la dictadura y, bueno, a través de las fuerzas militares y otras fuerzas. Pero al mismo tiempo me pregunto, en Argentina siempre se habla de los 30.000 y no quiero tampoco entrar en el debate de las cifras, no, cada uno de esas personas, de esas desapariciones es horrible y doloroso. En Colombia hablamos de 80, 100.000, no se sabe cuántos son. Y a mí me parece que se habla muy poco sobre los desaparecidos. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, que creo que es una institución muy importante dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero es la que tiene menos, que es menos conocida, que tiene menos visibilidad quizá en los medios, si no estoy mal. Y en términos generales se habla, repito, a mi juicio me parece que se habla demasiado poco de los desaparecidos. Y entonces yo me pregunto por qué se habla tanto en Argentina sobre los desaparecidos y relativamente poco en Colombia. Y nuevamente, hay miles de razones por eso, pero yo quisiera poner un punto para quizá también abrir el debate. En Argentina, no todos, pero muchos de los desaparecidos eran personas de las grandes ciudades, muchas veces blancos, clase media, de entornos universitarios. En Colombia son personas mucho más pobres, mucho más rurales, mucho más, o muchos de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿será que las desigualdades sociales tendrán algo que ver con la forma de causar ruido, de tener repercusión en los debates sobre la memoria? Ahí hay otro ejemplo que va en la misma línea, que es sobre las víctimas sin nombres. En una exposición de Echevarría vi esa frase sobre las tumbas NN, y nadie pregunta por ellos. ¿Será verdad que nadie pregunta por ellos? Yo no creo. Yo creo que sí, hay personas que pregunten, que tienen familiares, tienen amigos, pero puede ser que esas preguntas simplemente no tengan esa repercusión por justamente su situación social. O sea, nuevamente poniendo el argumento que sí tenemos que tener en cuenta las desigualdades para entender lo que quizá no está en el centro del debate, que no causa el ruido cuando hablamos sobre los casos de afrontar el pasado. Voy a, con eso, porque creo que ya me extendí un poco más que quería. Entonces, para concluir, ¿qué quisiera decir con los diferentes ejemplos y los diferentes puntos que hice en esa presentación? En primer lugar, creo que cuando hablamos de la memoria, tenemos que tener en cuenta también los silencios y los olvidos, entre comillas. Y justamente eso, creo que poner más énfasis desde la academia, pero también desde el arte de la sociedad, es, a mi juicio, un punto muy, muy importante para justamente sacar a la luz esas memorias alternativas, esas memorias que muchas veces se quedan en el silencio o casi en el olvido, o memorias ocultas, subterráneas, siempre y cuando
y eso me parece importante, siempre y cuando se trata de memoria, de silencios o olvidos no voluntarios. O sea, si, por ejemplo, las víctimas prefieren no hablar, perfecto, pero digamos, si son silencios no voluntarios, entonces creo que allí, desde la academia, desde el arte, desde la sociedad, desde muchas posiciones, se trataría de fortalecer justamente esas memorias y recuperar a través de eso también esas memorias. Y no se trata, a mi juicio, o sea, por un lado, por supuesto, se trata ahí de completar lo que se podría llamar la cartografía de la memoria. Pero al mismo tiempo creo que también es importante que eso nos abre otras aristas para discutir sobre cómo funciona la construcción de memoria y también la exclusión de diferentes otras ideas o otras interpretaciones sobre el pasado de otras memorias. Y para terminar, sí creo que, o sea, lo que ya dije, que es fortalecer ese derecho a la memoria sin decir que las personas no tengan un derecho al silencio o, entre comillas, olvido. Pero la pregunta siempre es, ¿quién pueda decidir de no hablar, de no querer poner las memorias al espacio público? Y creo que si esas decisiones son impuestos, o sea, si allí tenemos asimetría, si tenemos, es por poder, puede ser poder económico, puede ser el poder de actores armados que están en esos territorios, entonces sí hay que, o sea, eso no puede ser que entonces esas memorias se queden en el silencio. O sea, ahí es la pregunta, ¿quién puede decidir sobre si queremos recordar, silenciar u olvidar? Y otro tema sería también cómo recordar. O sea, ahí también vemos que tenemos muchas diferentes formas, cómo se acuerda, quizá en la costa pacífica hay como otras formas de recordar que, por ejemplo, en Bogotá o en términos generales, en comunidades más rurales, seguramente son otras formas de recordar que en otras partes. Eso es algo que se ve en el trabajo de la Comisión de la Verdad en ese momento, que hace mucho énfasis también en dar la posibilidad de esas múltiples formas de recordar, y creo que eso, especialmente en un país tan multicultural, tan diverso como es Colombia, pero por supuesto sería también cierto para otros contextos, es sumamente importante. Y con eso, muchísimas gracias y espero que todavía tengamos algo de tiempo para entrar en debate, para preguntas, comentarios y, por supuesto, también críticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan, por la excelente conferencia. Entonces, nosotros vamos a darle al público un tiempo para que ellos nos escriban a través del chat las preguntas que tengan para hacerle. Vamos a esperar un momentico. Pues hasta ahora no hay preguntas, pues ahí en la página del Facebook donde se está transmitiendo. Bueno, ya hay unas preguntas. Dice Juan Pablo Grisales: gracias, entiendo que hay posiciones detractoras de la memoria en orden de avanzar o pasar la página.
pero pienso que ello anula la dimensión moral de los hechos producto del conflicto y que en últimas o sea, la víctima vuelve reclamando reconocimiento. Caso, por ejemplo, de víctimas del franquismo en España que exigen justicia y quiebran la amnistía absoluta. ¿Cómo se justifica, pues, la memoria en un proceso de transición? Sí, muchas gracias. Y sí, justamente eso es lo que también quería mencionar o quería expresar en el cierre de mi conferencia. Creo que la gran pregunta es, si hablamos de los silencios, ¿quiénes pueden decidir? Y si son silencios impuestos, como por ejemplo en los pactos de silencios, o sea, impuestos, allí puede, por ejemplo, el tardo franquismo, si se quiere, negociar con el PSOE o con otras fuerzas, sí, pero también tienen allí la voz las víctimas realmente, y entonces si eso no es el caso, si esas personas no estén de acuerdo, entonces creo que es una imposición desde arriba, y allí totalmente de acuerdo que hay como la importancia moral también de dar a las víctimas la posibilidad de hablar, de recordar de que su memoria, o sea, que el país escuche lo que les ha pasado. Eso totalmente de acuerdo. También entiendo que muchas veces es la pregunta, y eso fue el caso en España, eso fue el caso también en diferentes países del Cono Sur, Uruguay, Argentina son los que más conozco, donde había como esa pregunta, bueno, sí, o sea, no tanto con la memoria, pero vinculado con eso también con los juicios. Si no damos amnistías, entonces quizá no podemos negociar. Y entonces eso también, por supuesto, son puntos importantes, porque lo que uno quiere es que, citando a un libro muy famoso en Colombia, que se acabe la vaina. Y entonces allí, o sea, totalmente claro que eso también significa que, por ejemplo, en negociaciones hay que decir que ciertas cosas, por ejemplo, se puede pensar en otras formas de justicia, etcétera, pero justamente en la memoria creo que es el punto donde el país, y especialmente las víctimas, pero no solamente las víctimas, también el país exige la verdad, y eso creo que también allí totalmente de acuerdo también con el valor moral de esa importancia de la memoria. Sí, aquí hay otras preguntas. Francisco Parra pregunta o dice, muchas gracias, excelente. ¿Es peligroso un registro simbólico para las víctimas? ¿Dar un lugar de recuerdo con una imagen podría ocultar la memoria? Sí, o sea, allí, si lo entiendo bien, en primer lugar, creo que si tenemos una pluralidad, y creo que en sociedades democráticas siempre vamos a tener una pluralidad de memorias, y no solamente porque tienen diferentes posiciones, pero si yo doy como o sea, si yo me decido por una forma de conmemorar, o sea, si pensamos en lo típico como un museo, un lugar, ahí realmente podemos representar toda la diversidad de la memoria, tanto desde las posiciones, que allí también habría que discutir si realmente todas las memorias son válidas, eso creo que es otra pregunta, pero después también si tenemos diferentes formas, pueden ser culturales, de representar el pasado, eso realmente se puede materializar en un museo, por ejemplo. O lo otro es un trabajo que me parece muy interesante de un colega de la Universidad de Medellín, Gabriel Ruiz, que habla también sobre, o sea,
que nos muestra que muchas veces nosotros desde las universidades, desde las instituciones, pensamos en los grandes informes tipo libro, escrito y de la forma, digamos, de que es muy cercano al trabajo académico. Pero puede ser que para otras personas eso realmente no tiene tanta importancia que para nosotros, que sí hablamos allí desde una perspectiva, digamos, con capital cultural, capital simbólico, etcétera, pero puede ser que en las comunidades son otras cosas que serían más importantes. Y eso creo que también hay que tener en cuenta. Puede ser que son formas mucho más artísticas, puede ser que son formas... sí, totalmente diferente que nosotros quizá pensamos que lo único válido es, digamos, lo que parece un libro o algo así, y eso creo que no es tan así, y eso también es algo que en la Comisión de la Verdad, especialmente, o seguramente también en otros espacios, se está discutiendo, y supongo que también vamos a ver el año que viene cuando se termine el mandato de la comisión, que justamente ahí hay como varias formas cómo se puede presentar los resultados de esa comisión. Otra pregunta de fan destacado +1, Juan Felipe Garcés. Dice, ¿cómo tramitar las tensiones entre las diversas formas de la memoria luego de un conflicto como el colombiano? Sí, esa pregunta ya dice que hay que, ¿cómo reducir, creo que las tensiones eran, ¿no? O, ¿Cómo tramitar las tensiones entre las diversas formas de la memoria luego de un conflicto como el colombiano? sí, y allí, o sea, las tensiones las hay. Y creo que también hay que, o no hay que tener temor de las discusiones. O sea, yo creo que está bien. O sea, sabemos que hay una sociedad en la colombiana como en muchos otros donde hay diferentes posiciones sobre el pasado. Y creo que es importante, aunque a veces uno piensa que esas posiciones no lo puedo aceptar, pero digamos, creo que también tenemos que tener espacios para discutir entre las personas que no estemos de acuerdo. Eso no es fácil, eso duele, eso a veces da una rabia cuando uno escucha, digamos, posiciones que no son los que uno defiende. Pero al mismo tiempo, creo que justamente de eso también se trata, de ver, o sea, hoy en día, qué tipo de interpretaciones hubo o hay sobre el pasado y discutir. Y esa discusión entre los que no estamos de acuerdo, creo que es una parte que puede llegar a realmente hacer cambios en la sociedad. Les voy a poner 2 ejemplos de Alemania. El primer ejemplo fue... o sea, nosotros hoy en día, los alemanes generalmente pensamos que somos los campeones del mundo de la memoria, y muchas veces en todo el mundo también piensan eso. Pero también creo que hay que decir que no siempre era así. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, y quizá hoy en día tampoco es así, esa es otra pregunta, pero después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la sociedad alemana no quería hablar. Quería decir, no, olvidémoslo. Y en algún momento, a través de 68, no solamente de 68, pero fue muy importante, estaba en la pantalla. O sea, hubo de repente personas que ya no aceptaban el silencio o de lo que era la frase 1000 y millones de veces repetidas. Nosotros no sabíamos nada de eso. O sea, de los campos de concentración, de Auschwitz, etc. Y entonces dije, no, ¿cómo es posible que ustedes no saben? O sea, esas peleas, creo que hubo que haber esas, y eran peleas muy fuertes dentro de las mismas familias, pero también en la sociedad. O si pensamos en el famoso Historikerstreit en los años 80, ¿cómo se llama? La pelea de los historiadores o algo así, o el conflicto entre los historiadores. Sí, el conflicto de los historiadores. Que era también o sea, imagínense, hubo como realmente en Alemania en los 80
una situación donde un debate académico de repente era como era noticia en los titulares. O sea, eso es lo que generalmente no suele pasar, pero digamos, donde toda la sociedad, o no toda, eso tampoco sería tan cierto, pero buena parte de la sociedad habla sobre cómo podemos interpretar el nacionalsocialismo. Y creo que esos debates sí se requiere. O otra cosa, una exposición sobre los crímenes del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue en los 90. Allí también por mucho tiempo se pensaba, buena parte de la sociedad mantenía la posición, sí, hubo los nazis, los de la SS, pero el ejército, o sea, digamos, eso donde había como, quizá no todo el mundo nazis convencidos, entonces ellos no cometieron crímenes, eso eran como los buenos, y entonces había ese tipo de exposición que lo cuestionaba, y todo eso siempre con muchos controversias y eso, pero creo que esas controversias también se requieren. Y quizá termino mi respuesta allí con un punto que quizá es un poco académico, pero o es una posición un poco ingenua más bien. Pero yo creo que la memoria necesita, para mantenerse viva, necesita la controversia también. Si en algún momento uno ya sabe en una fecha de las memorias, en una fecha conmemorativa, que el presidente o quien sea tiene que hacer el discurso, pero que eso se vuelva ritual, que uno pone el discurso del año 2020 y lo compara con el de 2019 y 2018 y realmente no hay cambios. Entonces creo que en algún momento también puede ser que eso ya no tiene mucha importancia y hay como esos, hay también debates sobre que me parecen interesantes, hay como discusiones sobre qué pasa en los sitios de memoria. Creo que en una investigación lo llaman y al final vienen los turistas. Y entonces esa forma de mercantilización de la memoria, que es... hace poco leí un artículo sobre Auschwitz y sobre los comentarios en TripAdvisor, o sea, en esas plataformas de viaje por sitios turísticos. Y entonces ahí estaban como mostrando cómo personas dicen, o sea, hace una valoración de Auschwitz, del campo de concentración de Auschwitz y dicen, bueno, realmente no era lo que yo me esperaba. Yo pensaba que era más fuerte, más espectacular o algo. O sea, también creo que esa forma es bien interesante ver qué hacen esos, o sea, qué hace la gente que visita esos sitios, pueden ser campos de concentración, pueden ser museos, etcétera, y qué significa eso también cuando eso se vuelve algo algo muy turístico. ¿Qué significa eso, por ejemplo, también para la forma como se puede transmitir sí, esas discusiones sobre la historia, sobre la memoria? Bueno, hay otras preguntas. Angélica Aguirre pregunta, teniendo en cuenta el tema de las memorias hegemónicas que evidentemente están impuestas en nuestro país, ¿realmente se puede llegar a la reconciliación entre los actores armados al margen de la ley y las víctimas del conflicto? Sí, ahí, o sea, la reconciliación creo que es una palabra muy, y creo que allí, Francisco, tú podrías hablar con mucho más criterio sobre eso que yo, pero es un término muy exigente hasta cierto punto. Y se puede llegar a la reconciliación, o sea, yo diría, en primer lugar, si logremos la convivencia pacífica, ya hemos, creo que, logrado muchísimo. Si eso es reconciliación, puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que también, pero yo pienso que se puede llegar a una reconciliación sin decir que estamos en todo de acuerdo.
pero sí, o quizá no es exactamente reconciliación o convivencia, allí tengo mis dudas, pero creo que eso no se necesita, pero se necesita también reconocer que, en primer lugar, el tema del perdón, pero también aceptar el perdón, y eso creo que no podemos exigir, o sea, esos son puntos pueden ser personales, pueden ser de comunidades, y sí, entonces creo que el problema, para tratar de responder más directamente a la pregunta, el problema creo que es si uno no acepte que hay otras versiones, que hay otras posiciones, que quizá sí, o sea, puedo estar de acuerdo o no, pero aceptar que no es totalmente fuera del lugar si yo pienso que si otra persona piense diferente que yo sobre, por ejemplo, ciertas interpretaciones por qué hubo ese conflicto armado interno. Y allí creo que sí, o sea, hay como diferentes posiciones que se podría tener y seguramente no es un solo factor que pueda explicarlo y sí, entonces creo que, nuevamente, creo que se necesita también tener esos debates y sin esos debates creo que no se va a llegar a una reconciliación, porque entonces si no logramos hablar con los que piensen diferente que nosotros, vamos a quedarnos en discusiones donde todos estemos de acuerdo y eso es a veces uno necesita eso, o sea, uno también, no sé, está feliz si uno se da cuenta que otros piensan igual que uno, pero se quede como en un grupo, en una burbuja quizá, y todo el mundo dice, no, o sea, tienes totalmente la razón, sabiendo que ahí hay otra burbuja donde pasa lo mismo, pero con argumentos totalmente contrarios. Y entonces allí creo que si realmente queremos llegar a una reconciliación, el primer paso, que no es para nada una garantía, pero si no logramos tener espacios de discusión y discusión que no son como lo que suele pasar, según lo que yo entiendo, en el Congreso de la República, que es a gritos y no sé qué, sino que realmente son discusiones donde yo también acepto que el otro pueda hablar con sus argumentos y yo acepto a escuchar, entonces creo que la reconciliación no es posible. Bueno, dos últimas preguntas. Una de Alejandro Salazar que dice, ¿qué tipo de reconstrucciones o relatos nos ayudan a poner un cierto orden para que la memoria nos ayude a la justicia? Y Ingrid Osorio pregunta, ¿cuál sería el valor del testimonio dentro del proceso de reconciliación? Quizá empiezo con la segunda, el valor del testimonio. El valor del testimonio, eso realmente hay muchos debates sobre qué hacemos con los testimonios, porque sí es cierto que especialmente cuando se trata de acontecimientos que han ocurrido quizá hace mucho tiempo, el testimonio tiene en primer lugar, siempre es subjetivo. En segundo lugar, puede ser que uno ahí ya no se acuerda exactamente con toda la precisión. Y entonces hay como algunos autores que dicen, no, eso realmente los testimonios son muy problemáticos. Y sí es cierto, o sea, no es, puede haber como ambigüedad, pero al mismo tiempo también, ¿qué hacemos sin testimonios? ¿Qué hacemos si no tenemos, por ejemplo, otro tipo de fuentes, que suele ocurrir muchísimas veces, o incluso si tenemos otro tipo de fuentes, pero otros tipos de fuentes que también pueden tener sus sesgos y suelen tener sus sesgos? Y entonces, por eso creo que el tema de los testimonios es muy importante, especialmente cuando queremos hablar de cuando nos preocupamos por las memorias subterráneas, porque sin esos testimonios no vamos a tener generalmente no vamos a poder fortalecer justamente esas memorias que muchas veces no estén en el centro de los debates públicos. Entonces creo que sí, el tema del testimonio
es muy importante y allí nuevamente repito, siempre y cuando, por supuesto, teniendo en cuenta cómo también se da la posibilidad del testimonio. Es un testimonio, o sea, por supuesto tiene que ser voluntario, pero también la forma cómo hacer, en qué entorno, qué tipo si es entrevista, cómo se entrevista eso. Creo que muchas veces también algo que hay que tener en cuenta, la importancia de tener por lo menos la opción de apoyo, de los apoyos psicosociales, etc. Entonces sí, pero creo que los testimonios sí son importantes y allí quizá también un punto que viene un poco más de la parte de mi experiencia que yo conozco de Alemania. En cuanto al ejercicio de afrontar el pasado del nacionalsocialismo, en mi generación me atrevo a decir que casi no hay ninguna persona que no estuvo en el colegio en algún momento digamos, en un evento con personas sobrevivientes de los campos de concentración. O sea, tener ese tipo de un testimonio de una persona que ha sobrevivido esos campos tan horribles. Y en primer lugar, o sea, yo creo que eso no es ninguna forma creo que no hay garantías para que uno invita a que sean esos muchachos y muchachas o otras personas participen en esos ejercicios, que ellos no van a tener posiciones racistas, antisemitas, algo así, no. Pero creo que eso también permite las posibilidades de hacer una forma de entender diferente que quizá a través de los libros, a través de las clases más tradicionales o incluso de películas documentales no se puede. Y se puede tener el contacto directo, preguntar preguntas que están un poco fuera del lugar, que quizá o pueden parecer fuera del lugar, como cosas que hubo amor o algo así, que quizá no están necesariamente en los debates, pero que pueden ser las inquietudes que esos muchachos tienen en ese momento. Y justamente esos son como debates que nosotros en Alemania tenemos en ese momento. ¿Qué hacemos cuando ya no hay, o que ya no hay testimonios? O sea, que por razones biológicas, digamos, esas personas ya no están para ir a los colegios, y entonces, ¿cómo se puede simular? O simular quizá no, ¿cómo se puede sustituir eso? Bueno, y la primera pregunta era, creo que sobre los relatos de la memoria para llegar a la justicia. Creo, o sea, no sé si hay respuesta a eso. Creo que, en primer lugar, tenemos que preguntarnos qué tipo de justicia queremos, qué es la justicia, qué podemos entender bajo una justicia. Es una justicia, bueno, lo que acá son los debates entre justicia retributiva, entre justicia restaurativa, pero quizá también preguntas en qué sentido la memoria, o sea, la relación entre memoria y justicia. A lo mejor lo que nos damos cuenta es que algunos actores prefieren quizá incluso que no haya tanto memoria, pero que sí, o sea, están más dispuestos a un juicio que a decir, digamos, la verdad en un espacio como la Comisión de la Verdad, y otros donde está diferente. Pero eso quizá no era tanto la pregunta. ¿Qué relato necesitamos? Creo que se necesita un relato que no tenga miedo a aceptar que quizá nunca vamos a estar de acuerdo en todo cómo debería ser el relato de la memoria. No sé si exactamente eso era como en esa línea la pregunta o la inquietud, pero quizá lo dejaría así.
Bien, muchas gracias. Con esto, pues, podemos dar por terminado esta sesión de hoy. De nuevo, pues, a nombre de el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y la seccional de Oriente de esta universidad, quiero pues expresarle las gracias por haber participado hoy en esta sesión del aula abierta. Muchísimas gracias.